En el vídeo de hoy vamos a hacer un joyero con la técnica de separaciones y aprenderemos a hacer dos tipos de cordoncillo. Vamos a medir la aguja según el grosor del trapillo, en este caso es la número 8. También vamos a usar una tijerita. Siempre vamos a tener nuestras herramientas bien cerquita por si las necesitamos, que nos van a ayudar a la hora de hacer las divisiones. Empezamos haciendo un nudo deslizado o corredizo y hazlo de la manera que mejor te salga. Después ajustamos al grosor de nuestra aguja y empezamos a hacer 14 cadenitas. Recordar que siempre va a variar el tamaño conforme al grosor del trapillo y al de nuestro ganchillo. Entonces, yo estoy poniendo 14 cadenitas porque le vamos a dar este tamaño. Subimos 2 cadenitas más al aire y vamos a empezar a tejer en la cadenita número 14. O sea, nos van a quedar 14 puntos bajos y un tamaño aproximado de 16 centímetros. La base que vamos a hacer para nuestro joyero ya la hemos repetido cuando hicimos nuestro servilletero de mesa. Vamos a estar haciendo un cuadrado que va a consistir de 14 puntos bajos y de 14 hileras. Recuerda que no levantamos cadenita al aire y que vamos a tejer siempre el punto deslizado. Vamos a girar el tejido y vamos a tejerlo desde la primer lazadita, no agarrando las dos, sino agarrando solamente la primera. Habitualmente agarramos las dos juntas, pero para hacer las bases vamos solo a agarrar la primer lazadita. Como les contaba anteriormente, de esta manera el punto queda bastante más cerradito y queda con un dibujito que luego nos va a servir para levantar nuestra separación. Vamos a llegar al final de la vuelta y como sabemos el último punto cuesta un poquito, pero solo vamos a agarrar una hebra. Presta atención porque es la última vez que te voy a mostrar esta parte. Vamos a girar el tejido y vamos a empezar a tejer esto mismo durante 14 vueltas. No hacemos cadenita al aire, levantamos en el primer agujero con la primera lazada y lo vamos haciendo así durante toda la vuelta. Llegamos hasta el final de la vuelta 3, pasamos a la 4, luego a la 5. Bueno, todos sabemos contar, ¿verdad? A las 6, 7 y saltamos a la vuelta número 14. Esta es la magia de la televisión, como decían cuando yo era chiquita. Vamos a corroborar que tenga la forma cuadrada, uniéndolas y mirando también si tiene la medida que nos gusta. En este caso estamos midiendo 16 centímetros por 16 centímetros. Es un tamaño bastante acorde para lo que queremos hacer. Vamos también a levantar puntos bajos alrededor de los 4 extremos. Esto mismo lo venimos repitiendo en los proyectos anteriores. A ver si se acuerdan cómo se hace la esquina. Una cadenita al aire y un punto bajo, todo en el mismo agujero. Un punto bajo, una cadenita y un punto bajo, todo en el mismo agujero. Y ahora vamos a levantar un punto bajo en la terminación de cada una de esas hileras. Entonces, si hay 14 hileras, vamos a levantar 14 puntos bajos. Esto nos va mostrando cuál es la guía y por dónde nosotros tenemos que hacer el punto bajo. No lo vamos a inventar, sino que lo vamos a sacar de donde debemos sacarlo. Y hacemos esto hasta llegar a la otra esquina donde volvemos a repetir el patrón. Y terminamos hasta llegar al otro extremo. Una vez más toca esquina, por eso me vengo a detener. Hacemos un punto bajo, una cadenita al aire y un punto bajo en el mismo agujero. Y ahora sí, vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos representados aquí. Me vuelvo a detener en esta esquina porque nos encontramos con la hebra del comienzo y vamos a aprovechar para esconderla
en la medida que levantamos los puntos bajos. Hacemos la esquina y en la medida que vamos haciendo los puntos bajos que nos corresponden ahora, vamos a ir escondiendo esta hebra para abandonarla dentro de unos cuantos puntos. Cuando vemos que ya es suficiente, podemos cortarla y seguir con nuestro trabajo. Esto nos evita un montón de trabajo al final. Una vez terminada la vuelta de puntos bajos, vamos a hacer otra vuelta de puntos deslizados. Estos los vamos a agarrar de estos puntos bajos que hemos estado haciendo. Y vamos a completar así toda la vuelta, que es donde luego vamos a levantar nuestras paredes. Cortamos la hebra, escondemos como hacemos de costumbre, formando el dibujo de la cadenita y pasando la hebra hacia el otro lado. La escondemos y ya nos podemos olvidar de ella, porque ahora vamos a empezar a hacer las separaciones del centro de nuestro joyero. Estas mismas separaciones son las que hicimos en el portacubierto, o sea, ya lo tenemos casi aprendido. Solamente que lo vamos a hacer conforme a la necesidad, pudiéndolo así adaptar si es que tienes más anillos, más pulseras. Vamos a darle un espacio a cada cosa. Vamos a empezar a marcar las dos esquinas de donde van a empezar a salir nuestros puntos y a dónde van a terminar. Sabemos que como unos van y otros vienen, tal vez varíen en unos milímetros. Lo importante es que tengamos claro cuál es la hilera por donde vamos a levantar esos puntos bajos, donde luego vamos a hacer el separador y donde vamos a terminar también. Entonces va a empezar por una parte horizontal, pero después va a subir por una parte perpendicular. Vamos a buscar que nos quede completamente parejo. O sea, esto es estimativo. Este es el tamaño que le quiero dar, pero ahora lo importante es que yo encuentre los agujeros por donde voy a pasar la aguja. Es importante que visualicemos dónde está la hilera que vamos a usar para que nos quede recto. Acá la aguja nos está marcando cuál es la dirección que vamos a ir tomando. Por eso les decía que poner los separadores es nada más que para saber el tamaño que le vamos a dar. Y ahora estamos identificando la otra hilera por donde van a seguir pasando los puntos horizontales. Pasamos la aguja por debajo y ahora lo que vamos a hacer es pasar la hebra por ese mismo lado. Y es donde vamos a empezar a hacer nuestros puntos bajos. Hacemos el punto bajo y ahora por el mismo agujero por donde salió, volvemos a entrar. Entramos, salimos por el otro agujero, escondemos mientras tanto la hebra y hacemos el punto bajo. Ahora vamos a entrar por donde había salido. Levantamos la hebra para esconderla y hacemos el punto bajo. Entramos nuevamente por donde había salido otra vez. Aquí ya podemos ver cómo se está levantando los puntos por donde vamos a hacer la separación. Cortamos la hebra porque ya nos acompañó unos cuantos puntos y seguimos haciendo lo mismo. Vamos hacia atrás, donde había salido, volvemos a entrar. Ahora pasamos la hebra, cerramos y lo vamos a hacer hasta llegar a la hilera donde tenemos la marca, que es luego donde tenemos que direccionar la aguja. Una vez que llegamos a esa marca, podemos dar la vuelta. Último punto y ya llegamos a la hilera para ir hacia el otro lado. Solamente vamos a girar el tejido y nos posicionamos en el mismo agujero por donde salió, pero ahora hacia el otro extremo. Vamos a hacer lo mismo. Punto bajo, entramos por donde salió, hacemos la lazada y hacemos otro punto bajo. Entramos por donde salió, así todo el tiempo. Si vamos manteniendo este orden, no hay pérdida, nos va a salir perfecto. Y lo vamos a hacer hasta que no nos quede ningún agujero donde levantar puntos. Giramos el tejido y vamos a levantar puntos bajos durante 5 vueltas
y empezamos sin cadenita al aire cogiendo las 2 hebras de la cadena. Este es un punto bajo en toda regla. Lo vamos a coger de manera entera y esto lo vamos a repetir durante 5 veces. Esta sería nuestra segunda vuelta. Llegamos al final y lo vamos repitiendo hasta alcanzar la altura que deseamos. Si lo quieres hacer más bajo o más alto, agregas o quitas vueltas. Esta técnica da para mucho y estoy haciendo este joyero a pedido de una de mis suscriptoras. Así que esto va dedicado para ti con mucho cariño. Espero que te guste y que te animes a hacerlo. Y sería muy lindo poder ver el resultado final. A medida que voy tejiendo, veo la practicidad que tiene esta técnica y todo lo que podemos lograr para organizar nuestro hogar. Ya estoy pensando en hacer uno para los esmaltes, las limas y todo lo que usamos para las uñas. Katie, como siempre, quiere salir en los vídeos. No se lo puede aguantar. Pero toca seguir con la faena, así que vamos a terminar las 5 vueltas y pasamos a otra cosa, mariposa. Llegamos al final de la última vuelta, cortamos, sacamos la hebra y reservamos para el final. Este cordón consiste en hacer un aro deslizado y levantamos 2 cadenitas y vamos a estar trabajando sobre estas 2 cadenitas. Esta cadena que quedó nos va a ayudar para levantar un punto de la cadena anterior y cerramos este punto. Ahora agarramos esta lazada, formamos un punto y lo que hacemos es cerrar el punto. Volvemos a agarrar la lazada que nos quedó, hacemos un punto y cerramos estos 2 puntos. Así todo el tiempo. Cogemos de la lazada un punto, cerramos los 2 puntos. Esto se va haciendo con los mismos 2 puntos del comienzo. Cerramos y así lo vamos a hacer hasta el tamaño que creas conveniente para usar en tu proyecto. Este es un modelo de cordón al que se le puede dar muchas utilidades en todos nuestros proyectos, cuando hacemos una cartera, cuando hacemos pulseras, cinturones. Este es uno de los cordones más fáciles, pero queda de manera plana. Y este lo vamos a usar para colgar los pendientes y los collares en uno de los extremos de nuestro joyero. Una vez que está hecho, lo vamos a para el final cuando tengamos que armarlo por completo. Ya lo medimos, ahora lo vamos a cerrar y lo hacemos pasando la hebra por 1, por 2, cortamos y sacamos. Ahí está, pasamos por 1, por 2 y sacamos. Ya tenemos nuestro primer cordoncito, donde vamos a colgar nuestros pendientes y nuestros collares. Este es el cordón de 3 hebras, vamos a hacer un nudo deslizado, vamos a levantar 3 cadenitas. Y presta atención porque es muy distinto. Hacemos 1, 2 y 3 cadenitas. Esta ya la tenemos en la aguja y vamos a levantar una hebra, 2 hebras y ya tenemos las 3 hebras en la aguja. Vamos a soltar 2. Con la hebra del comienzo vamos a cerrar el punto. Cogemos la del medio, cerramos el punto, cogemos la que queda y cerramos el punto, un punto solo. Vuelven a quedar las 3, como al comienzo. Soltamos 2. La primera la convertimos en un punto, así, con los dedos que se nos enriedan. La del medio la convertimos en un punto y la que nos queda la convertimos en un punto. Volvemos a tener las 3. Soltamos 2. Ahora lo convertimos en un punto. Esta se va poniendo en círculo. Cerramos el punto del medio y ahora cerramos el punto que queda, que no sé si es el primero, el último, pero de donde lo mires. Y esto lo vamos a ir repitiendo hasta que tengamos el largo deseado. Siempre hacemos lo mismo y puedo decirles que una vez que se hace
hábito no puedes parar. Tenemos los 3, abandonamos 2, tejemos el primero, el del centro y el que queda. Siempre dejamos las 3 hebras en nuestra aguja. Tenemos los 3 puntos, soltamos 2, tejemos el que quedó en la aguja, lo vamos a cerrar. Ahora cogemos el que está en el medio o en el centro, lo cerramos también, ya tenemos 2 en la aguja. El último punto lo cerramos, ya tenemos 3 en la aguja. Esto es el procedimiento, muy fácil, solo hay que prestarle atención. Y así continuamos haciendo la cantidad de vueltas que necesitemos para el largo de nuestro cordón. Ahora vamos a cerrar los 3 puntos juntitos y pasamos otra vez la hebra y cortamos y sacamos el sobrante. Ya estaría terminado nuestro cordón. Estiramos y ahí es como toma la formita. Uno queda con una forma más aplanada y otro con una forma más circular o más redondeada. Pero las dos sirven para lo mismo o para diferentes usos. En este caso, uno es para anillos y el otro es para aretes, colgantes y bueno, esto es lo que vamos a tener que ahora acomodar para cuando hagamos el borde de nuestro cesto, los podamos ir incorporando. Ya tenemos los 3 que vamos a usar y lo que va a tocar es pasar la hebra hacia el otro lado del final y dejarlas sin cortar porque seguramente nos van a servir para sujetarlas a la hora de terminar el canasto. Entonces esta hebra, que fue la del final, la vamos a pasar por el centro, no va a notarse, pero nos va a ayudar a que lo podamos sujetar cuando lo tengamos que poner en el cesto. Ya tenemos los 3. Aquí dentro van a poder ir nuestros anillos, no importa el tamaño que tengan porque los podemos estirar y ellos van tomando la forma de cada uno de nuestros anillos, así que espectacular. Vamos a hacer todo el borde, vamos a levantar las 4 paredes del canasto y para esto vamos a usar los puntos deslizados que dimos durante toda la vuelta para levantar esta pared. Vamos a hacer puntos bajos en cada uno de estos puntos y vamos a aprovechar para ir escondiendo la hebra del comienzo. Así tenemos una hebra menos que esconder al final. Siempre la ponemos en la parte de arriba y cuando cerramos el punto quedará metida en el centro. Siempre tiene que estar arriba de la aguja. Lo hacemos unas cuantas veces en unos cuantos puntitos. No hace falta mucho, pero bueno, mejor que sobre y que no falte. Así que le vamos a dar un puntito más. Le vamos a dar la última oportunidad. Vamos a dejarla sobre la aguja, ¿ve? Que a veces hablando uno se equivoca y luego la vamos a cortar. Lo importante ahora no es tanto esconder la hebra, sino es llegar a la otra separación, porque mientras tejemos todo el borde, vamos a ir cogiendo con una lazada esas separaciones. Entonces tampoco tendríamos que coserlas al final. Esto lo vamos haciendo a medida que tejemos. El punto anterior a esta separación lo vamos a tejer, pero ahora vamos a levantar el punto como si estuviéramos tejiendo de manera habitual, pero lo vamos a pasar por uno de los agujeros sacando la lazada y de esta manera quedará afirmado en la pared del entorno de nuestro cesto. Así que no te olvides de hacer esto cada vez que te encuentres con una separación, tanto en este caso como en el caso que hicimos también el de los cubiertos. Entonces, ahora que ya tenemos esta parte hecha, pasamos a colocar este
pedacito de cordón que hicimos y recuerda que en estos agujeritos es donde vamos a poner los pendientes o los collares y bueno, cada puntito tiene que coincidir con uno de los puntos que tiene la base. Si hay 6 puntos hasta la otra esquina, son 6 puntos de cordón. Entonces paso la hebra para el otro lado para que no me moleste y ahora que estoy de este lado de la separación, en el punto siguiente lo que voy a hacer es introducir el ganchillo y coger una de las hebras de uno de los puntos. Vamos a hacer coincidir cada punto con cada punto de la base, solo con una lazada. Lo mismo que hicimos con la separación vertical, pero en horizontal. Y nada más ni nada menos que lo hacemos coincidir. 6 puntos de base, 6 puntos de cordón. Y lo hacemos coincidir y de esta manera ya no tenemos que coserlo. La verdad que esto nos evita un montón de trabajo. Y otra cosa que me gusta del tejido al crochet y del ganchillo y del trapillo es que podemos hacer un montón de cosas para nuestro hogar. Y si te pones a pensar, estamos reciclando, podemos también usar camisetas y no solo esto, porque vamos a estar haciendo alfombras y muchas cosas más que tengo en mi mente preparaditas ya en la lista para ir mostrándoles cuántas cosas podemos hacer con trapillo y siempre repitiendo puntos y técnicas. Ahora seguimos tejiendo. Una vez que terminamos los 6 puntos del cordón, seguimos levantando la pared de manera habitual, agarrando los puntos deslizados. Y como les decía, hay muchas cosas que podemos hacer para nuestra casa, para nuestro hogar, para regalar, para organizar, para darle lugar a esas cosas que andan dando vuelta. Y bueno, les animo que si todavía no han probado, lo puedan hacer. Vean que ya estamos llegando otra vez en la vuelta número 2 y hacemos lo mismo. Pasamos la lazada y cerramos el punto. Entonces ya quedaría fijado. Ahora estamos haciendo punto bajo centrado. Recuerden que el punto bajo centrado es el que se pone en el centro del punto y sale hacia atrás por medio de las 2 hebras. Ya se los he mostrado otras veces. Punto bajo centrado, y si lo quieren aprender en la lista de reproducción de puntos básicos, también lo pueden ir a ver. Ahí ya lo pueden aprender y hacer hasta que les salga bien. Entonces vamos a llegar a este extremo porque también nos va a tocar poner la parte para los anillos. Vamos a seguir con la vuelta. Llegamos al otro extremo. No olvidarse de juntarlas con una hebra para no tenerlo que coser. Y esto lo vamos a hacer durante 5 vueltas. 5 vueltas de puntos bajos. Recordad que tenemos que dar la misma altura que tienen nuestros separadores. Pero también lo vamos a terminar con una vuelta de puntos deslizados para darle esa terminación que siempre le damos a nuestros canastos. Aquí vemos la parte que ya adosamos en la vuelta anterior y qué bien ha quedado, y podemos seguir tejiendo hacia arriba sin problema. Esta parte ya está casi terminada. Va variando, son técnicas, ideas que puedes aplicar a muchas otras ideas y proyectos que se te ocurran, y mira lo que estamos usando. Puntos bajos, puntos deslizados, cordoncito, punto bajo centrado. Bueno, las hebras las pasamos por abajo. Yo todo lo paso por abajo porque al final voy a tomarme el trabajito de esconderlas a cada una en su lugar y dejarlo todo bien prolijito. Más que nada para que podamos tejer y que ya no nos estén molestando. Hacemos el cierre, que esto nos permite a que no se note ni dónde empieza ni dónde termina, pasando la hebra hacia atrás y cerrándolo como si fuera un punto. Y es en este extremo donde vamos a poner nuestros 3 porta anillos.
empezamos a darle un lugar en cada una de las hileras para que queden parejitos, los acomodamos bien. Una vez que sabemos dónde van a ir, hacemos que las hebras que tienen, que se acuerdan, dejamos para poderlos agarrar o cogerlos bien. Lo que voy a hacer ahora es pasarlas hacia abajo y esto lo voy a hacer al final del canasto, cuando termine de tejer las 5 vueltas del borde. Pero mientras tanto es bueno saber que es ahí donde se van a quedar. Las hebras ya están listas, pero lo vamos a terminar cuando ya levantemos la pared de todo el canasto. Así que seguimos tejiendo los puntos bajos centrados y al final de todas las vueltas seguimos con la parte de esconder todas las hebras. Menos mal que nos hemos evitado de esconder un montón de hebras en la medida que íbamos tejiendo. Es bueno siempre ir aprendiendo técnicas nuevas porque el tejido se nos va haciendo cada vez más fácil. Vamos a hacer el cierre como venimos haciendo en todas las vueltas. Vamos a terminar las vueltas que corresponden a la altura y nos volvemos a ver. Ya tenemos toda la altura del canasto terminada, pero voy a hacer un punto de terminación y no solamente a los bordes, sino también se lo voy a hacer a este separador que hemos hecho para que tenga todo la misma terminación. Esto es opcional, si quieres no se lo haces, pero sí le vamos a hacer una terminación de puntos deslizados a las 4 partes del canasto para darle una buena terminación. Fíjate ahora porque voy a pasar la hebra hacia el otro lado y ya puedo continuar tejiendo los puntos deslizados en toda la vuelta del cesto. Estamos terminando la vuelta de puntos deslizados y nos encontramos con el cierre de las vueltas anteriores. Vamos a tirar la hebra para atrás y vamos a juntarnos con la hebra de los puntos deslizados. De esta manera no tuvimos que cortar, no tuvimos que esconder y solo quedaría hacer puntos deslizados hasta la separación, que fue ahí donde comenzamos con otra hebra a hacer los puntos deslizados para hacer la vista de nuestro canasto, de nuestro cesto, de nuestro joyero. Tantos nombres que le podemos dar. Como cada uno le puede decir de una manera diferente, qué amplitud en nuestro lenguaje. Lo que voy a hacer ahora es pasar la lazada hacia el otro lado y de esta manera me estoy asegurando de que está bien cerrado, que queda bien firme. Y ahora solo queda esconder las hebras que no pudimos esconder y nuestro cestito ya estará terminado. ¿A que ha sido divertido? ¿Cuánto hemos aprendido? Y bueno, miren, esta hebra que ha quedado del cierre, yo la voy a usar para darle firmeza a nuestros deditos o a nuestros portanillos o a nuestros cordoncillos. Así que me gusta un montón esto porque antes de cortarla y desperdiciar, la voy a bajar al nivel de los cordoncillos y los voy a fijar en la parte interna. Así de fácil. Le voy a dar unas cuantas puntaditas a cada uno y así van a quedar escondidos, bien sujetos y hemos aprovechado la hebra del final de nuestro tejido. Así que esto es nada más y nada menos que coserlas de la parte interna y luego esconder todas las hebras. Estas hebras las he escondido en la medida que iba imitando el punto de la parte de la base y como no se nota ni dónde los hemos puesto, estiramos bien. Fijamos que quede bien sujeto y luego cortamos el sobrante. Espero que les haya gustado el tutorial de hoy, que se animen a hacerlo, que me lo cuenten y muchas gracias por esta sugerencia. Me encantó hacerlo y espero que a ustedes también. Así que bueno, si no te has suscrito al canal, estás a tiempo porque habrá mucho más de Mariela Caramela.
Nos vemos pronto. Bye bye.